Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Semana Mundial del Inversor, organizada por la Comisión Nacional de Valores. Agradecemos la invitación que la Comisión Nacional de Valores nos ha hecho a la Universidad de Belgrano y también a Fernández Laya, que ha aceptado también esta invitación para compartir con nosotros su ciclo mensual, nuestra visión de los mercados, en la cual el día de hoy contamos con la presencia de Rubén Pasquali, especialista en análisis fundamental y operador también de Fernández Laya, y de Martín Jaswiski, que es especialista en análisis técnico, también es contador. Y en la charla de hoy van a contarnos sobre los mercados. Básicamente esta charla la llamamos los mercados en la encrucijada entre la suba de tasas y la recesión. ¿Cuáles son las claves que monitorean los inversores para elaborar sus estrategias de inversión? Argentina, de patito feo a cisne. Esta charla va a tener una duración aproximada de 1 hora y al final podrán hacer sus preguntas. Los invito a que cualquier duda, consulta que tengan puedan hacerla en el chat. Y también contarles que estamos organizando esta actividad en el marco de la especialización en análisis financiero, la cual dirijo a la Universidad de Belgrano, y también las carreras de grado de la Facultad en Ciencias Económicas. Los alumnos que están inscritos después tienen también el reconocimiento de su actividad en forma automática con su registración. Así que agradecemos una vez más a Rubén y a Martín, y le doy la palabra entonces a Rubén. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y fundamentalmente agradecer en primer lugar, nobleza obliga, tanto a la CNB en el marco de este día, esta Semana Internacional del Inversor a nivel mundial, a la cual claramente adherimos, y también a la Universidad de Belgrano, que nos permite llegar a sus alumnos, como bien comentaba Mariano. Les cuento un poquito qué es lo que vamos a desarrollar en esta charla. Yo sé que el tiempo es escaso y también la atención cuando uno hace la charla un poco largo, pero los temas son vastos y bueno, que vamos a tratar de dar una visión, primero, como siempre hacemos, del contexto internacional, que es sumamente importante, más desde que existe la globalización y nos afecta a todos lo que sucede en todos los mercados, pero fundamentalmente en la meca, que es Estados Unidos. Y después vamos a hablar del caso argentino, que en sí mismo demandaría mucho tiempo, pero bueno, vamos a tratar de darle por lo menos una visión y después tenemos allí preguntas. Como siempre, vamos a dar dos enfoques. Desde el punto de vista fundamental, voy a estar dando mi visión de mercados, y después le pedimos a Martín que cada tema que tocamos nosotros nos dé desde el punto de vista técnico, a ver si eso puede echar algo de luz, teniendo en cuenta que es un tipo de análisis muy particular, que lo que intenta es tratar de predecir lo que va a pasar, que como todos ustedes saben es sumamente complejo, pero bueno, para los que siguen el AT y por la regla del análisis técnico, por lo menos nos pueden ayudar a tener una proyección. No siempre puede coincidir con el análisis fundamental, pero en los momentos donde hay mucha incertidumbre, el análisis técnico nos brinda por lo menos una visión, un camino posible, que no necesariamente tiene que darse, porque esto no es matemática. Dicho esto, arranquemos con un contexto en el cual vamos a ver que muchas de las cosas, incluso me pasan todos los días. Yo soy operador de hace muchos años en mercado, pero también soy analista, soy profesional de las ciencias económicas, y cuando me pongo el sombrero del analista veo cosas que cuando me pongo el sombrero del operador quedan un poco de costado o a veces hasta se contradicen. Y esto pasa cuando uno lee un informe o ve un comentario de un economista que tienen toda la razón de pronto en las cosas que están diciendo, pero desde el punto de vista bursátil hay le diría, algunas otras reglas
que no siempre hace que uno tome las mismas decisiones que tomaría si siguiera al pie de la letra lo que está escuchando. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mercados tienen dinámicas propias y quienes ya trabajamos en la actividad las conocemos. Por ejemplo, en momentos de anticipación, los mercados se anticipan cuando la economía o cuando uno mira, y sobre todo hablando desde el punto de vista de Argentina, y escucha un poquito los canales de televisión, sea cual sea, o economistas, supongamos que hubiera economistas que sean totalmente independientes, y de repente cuando uno ve a veces escenarios muy negativos y la reacción en el mercado es salir a comprar. ¿Por qué? Porque nos estamos anticipando a que, bueno, de estas cosas se trata. Lo mismo pasa en Estados Unidos. A veces vienen índices que son muy buenos y el mercado baja y viceversa. Todo esto tiene una razón. Hay que tratar de comprenderlo. Bueno, estas cosas es un poco lo que queremos desmenuzar en esta presentación para que se entienda, porque a veces es complejo para alguien que no está metido en este mundo entre lo que lee y lo que ve como comportamiento de los mercados. Y siempre aparece la palabra, bueno, esto es azar, esto es timba. No, lo que hay de azar es que pueden aparecer elementos impensados, elementos, nadie puede saber cuál es el título del diario de mañana, de la semana que viene, es decir, cosas inesperadas pueden pasar. Pero detrás de todo esto hay un cierto componente, una cierta lógica. Y cuanto más grande es el mercado, esa lógica tiene más razón de ser. Vivimos en un mundo en el cual se están dando algunos procesos que jamás vimos, que nunca vimos, al menos seguramente todos los que estamos en esta charla. Venimos de una pandemia, todos sabemos lo que es una pandemia, pero ninguno nos tocó vivir una pandemia. La vivimos recién en el 2020 con todo este tema del coronavirus. Y después vivimos un proceso de una guerra en Europa, donde la última guerra que vimos que afectó a todo el continente fue la Guerra Mundial. Hubo algunos casos aislados en la ex Yugoslavia, pero que abarcara y que afectara a todo el continente, como está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, no lo vimos. Esto está afectando bastante al continente europeo y obviamente tiene implicancias sobre todo el mundo. Son dos factores que no solo que no los vimos en forma independiente y mucho menos juntas. Por eso todos los comentarios, todas las deducciones, todas las conclusiones que nosotros podamos sacar son ante un escenario nuevo. Nada de lo que vimos hasta acá se puede tomar al pie de la letra como esto es lo más probable que puede pasar. En este sentido, hace aproximadamente 2 semanas y media, esto con lo que arrancamos, que creo que fue lo que empezó a mover los mercados de una forma un poco más volátil. Ya llevamos, esta es la tercera semana, mañana hay operaciones en Estados Unidos, pero nuestro mercado está cerrado. Hace 2 semanas y media, les decía, salía este índice IPC en los Estados Unidos, el índice de precios al consumidor, que fue el que cambió un poco lo que los mercados venían mostrando que era una suerte de recuperación, estoy hablando de los mercados americanos, después de una fuerte caída que hubo a lo largo del primer semestre y después hubo un intento de recuperación. ¿Qué pasó? Si ustedes se fijan y miran este gráfico, los números en amarillo, la variación mensual, eran los datos del mes de agosto. Y si se fijan, lo que dice 0.0, en realidad es 0.1, ven una pequeña linita amarilla, que fue el número, el guarismo de la inflación mensual. Pero cuando uno empieza el desagregado de esa inflación, fíjense la línea amarilla que da negativo, el menos 3,11, eso tiene que ver con la fuerte caída que hubo de los combustibles que no se habían recogido en el mes de julio y que impactaron en el mes de agosto y seguramente van a tener también un impacto, aunque creo que va a ser un poco menor en este mes de septiembre, que todavía no tenemos. Pero para que eso diera 0, el mercado esperaba menos 0,1, hubo algunos otros factores, como básicamente la parte de alimentos y fundamentalmente el tema de servicios, que no bajaron como el mercado estaba esperando. Hay una medición de la inflación, que es el núcleo de la inflación, que estaba dando bastante por encima de lo que el mercado estaba esperando, daba 0,6. Claro, cuando uno escucha estas cifras a la luz de lo que son los datos para Argentina, pareciera que estamos hablando de cosas muy pequeñas. No lo son para los Estados Unidos. Ellos tienen una meta de inflación aproximadamente en el orden del 2% y la inflación anualizada está dando
fíjense la columna roja, el interanual, 8,3%. Eso tendría que estar dando 2% para que la Reserva Federal esté tranquila y para que veamos un escenario de tasas de interés más, mucho más baja de los que tenemos en los niveles actuales. Entonces el problema se empieza a desencadenar cuando ven que la inflación núcleo y algunos sectores, puntualizo, remarco, el tema servicios, todavía están siendo como un hueso duro de roer, no están siendo afectados a pesar de que la Reserva Federal vino subiendo las tasas de interés de una manera muy importante. La última reunión la subió 3/4 puntos porcentual, 0,75, 300 puntos básicos en 6 meses. Miren, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, cuando fue el problema de Lehman, allá en el 2008, la Fed, la Reserva Federal, bajó la tasa 3 puntos porcentuales a lo largo de 2 años. Acá bajó la tasa de interés 3 puntos porcentuales, son 300 puntos básicos, cada 100 puntos básicos es un 1%, en 6 meses. O sea, lo que antes se había hecho en 2 años, acá se hizo en 6 meses. Esta es la magnitud de la suba que hubo, cortesía de toda la rebaja que habíamos visto, programa de estímulos, y también hay que decirlo, que la Reserva Federal se tomó su tiempo para empezar a subir las tasas de interés, porque durante los últimos meses del año pasado, y lo habíamos comentado en otras charlas, hablaban de que la inflación era una inflación por faltante de suministros. Es como que a las empresas les estaba faltando materia prima y otros elementos para su producción, y como la demanda era mucho más importante, recordemos, las economías empezaban a abrir, la pandemia, todo, y faltaba la oferta, y eso era lo que generaba inflación. Pero no fue eso solo, porque sobrevino la guerra y llegamos a este cuadro de situación. En este punto estamos entre dos posiciones, se empieza, y esto tiene que ver con el título de nuestra exposición, están quienes creen que si la Fed sigue acelerando de esta magnitud, de esta suba de tasas, no solo que va a lograr la inflación, bajar la inflación, pero lo que va a generar además es una recesión que no va a ser lo que ellos llaman un aterrizaje suave, sino algo mucho más importante. Y esto obviamente genera bastante preocupación, ni que hablar con el plano político, y piensen ustedes que hay elecciones en Estados Unidos de medio término en el mes de noviembre. Pero eso es un tema aparte que uno lo podría considerar en un análisis posterior. Entonces, acá la velocidad de la aceleración de subas es en parte porque la Fed primero durmió la siesta, para que se entienda, y ahora, para sentirse cómoda, necesita que se vea cierta baja y proyecciones hacia adelante en cuanto a que esta inflación está retrocediendo rápidamente, cosa que no está pasando en ese sector de servicios y en algunos otros sectores puntuales, como ustedes ven este gráfico acá, y veremos cuánta evidencia aparece en las próximas mediciones de la Fed. Pero hay otro factor que se está dando al mismo tiempo, y que incluso algunos miembros de la Fed, algunos de los halcones de la Fed, en algún momento sugirieron que había que mirar ese mercado, que es el mercado laboral. El mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte. La creación de empleo es la más fuerte de los últimos 40 años, por más que ahora ha empezado a mostrar algunas señales de estar debilitándose. Hoy mismo salió un índice de desempleo un poquito más alto del que se esperaba, pero la verdad es que se está conviviendo todo este escenario de fuerte suba de tasas con un mercado laboral muy fuerte. Aparecen, y para poner esto en perspectiva, visiones como la de Larry Summers, era el sobrino de Paul Samuelson, alguien que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos entre 1999 y 2001, diciendo que quienes creen que esto no va a prolongarse durante más tiempo y va a ser el ciclo que hace toda recesión antes de volver a empezar el ciclo, pecan de inocentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo Larry Summers? Nos está diciendo de que la Fed todavía tiene mucho trabajo para hacer, y que vamos a ver un periodo largo de suba de tasas de interés, y obviamente esto a nosotros nos interesa porque impacta en mercados, que esto no es ni más ni menos que similar a otros ciclos que ya vivimos en el pasado. Del otro lado tenemos
una visión como la de Joseph Stiglitz, uno de los mentores de Martín Guzmán, nuestro ex ministro de Economía, que dice que la Fed está cometiendo un error garrafal. No es el único que dice esto, y que ya el tema de los suministros ya empieza a normalizarse y que por lo tanto vamos a empezar a ver caídas en los índices de inflación, porque gran parte de esto tenía que ver con un problema de oferta que se estaría empezando a solucionar. En el mundo aparecen varios, ya de alguna manera objetando esta visión de que los bancos centrales, porque no fue el único, el de Estados Unidos, que han estado subiendo muy fuertemente las tasas de interés. Todos sabíamos que esto iba a pasar después de varios años de paquetes de estímulo muy, muy importantes. Y la verdad es que esta semana empezó de una manera distinta, no solo porque cambió el mes, siempre cuando hay cierre de mes hay posiciones que se cierran y otras que se abren, pero esta semana apareció con los mercados con una fuerte suba, sobre todo los mercados americanos, de eso me refiero, lunes y martes, pero ahí lo que vimos es el lunes una reacción del Banco de Inglaterra que ya algo había mencionado o algo ya había empezado a tomar medidas la semana anterior, en el sentido de tratar de fortalecer un poco la libra, salir a recomprar bonos. El martes fue el Banco de Australia que subió las tasas de interés, pero menos de lo que se esperaba. Y todo esto de alguna manera tuvo impacto en uno de los indicadores más importantes que nosotros miramos todos los días, que es el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, que lunes y martes tuvieron una baja propiciando que hubiera rebotes muy fuertes de todos los índices americanos, algo que después se frenó un poquitito y pareciera, uno podría decir, bueno, es una toma de ganancias después de subas del 2 o 3% diarias que tuvimos al comienzo de la semana, pero bueno, ahora es como que nos quedamos en un compás de espera todavía las semanas están en positivo, falta el día viernes, las bajas fueron mucho más chiquitas, pero hay que tratar de decir, bueno, ¿qué nos está diciendo el comportamiento de los mercados? Están reaccionando a esto, pero para que se entienda bien de lo que estamos hablando, Martín, pasame a la placa siguiente, y acá yo creo que ustedes lo van a ver, esto es muy sencillo de ver, muy fácil de entender, y esto es lo que está pesando en el ánimo de los mercados, esto es lo que generó esa baja fuerte que vivimos la semana anterior, las 2 semanas anteriores a la que está terminando. Fíjense, son proyecciones de la misma Reserva Federal, las que tenía en diciembre, la que tenía en marzo, la de junio y la de ahora. Y fíjense el primer cuadro, la del PBI. El PBI, fíjense la columnita amarilla, la que dice 0,2, la proyección de crecimiento del PBI de este año la bajó de 1,7 a 0,2. Eso fue lo que me pareció más contundente. Digamos, la propia FED, que hace menos de un año atrás hablaba de un crecimiento del 4%, lo ha ido reduciendo, pero en esta reunión que tuvo, que subió las tasas 3/4 de punto, lo bajó a 0,2%. Claramente están previendo una desaceleración brusca de la economía. Ya tuvieron 2 trimestres con retracción técnicamente del PBI. Técnicamente eso es entrar en recesión, aunque según las proyecciones de la Fed el año va a terminar en positivo. Hoy mismo, esto es un dato de hoy, Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, dijo que el próximo informe, esto probablemente salga mañana, tiene previsto reducir la expectativa que ellos tienen de crecimiento a nivel mundial del 2,9% para el año 2023. Es decir, las correcciones a la baja en cuanto a los crecimientos es más o menos generalizada. Por supuesto que Estados Unidos está en mucho mejor situación que Europa, que se tiene que bancar toda la suba que tiene, sobre todo de energía, ni que hablar del gas, con todas esas cosas que leemos de los importantes subas que tienen en términos de factura de electricidad, de gas, los distintos países de Europa, producto del conflicto con Rusia-Ucrania. Pero Estados Unidos está en una situación un poquitito mejor con respecto a este tema. O sea, todo este impacto lo van a sufrir en menor medida. El desempleo, fíjense que hay un dato creciente del desempleo, aunque todavía sube de 3,7 a 3,8, es una suba mínima. Hoy salió un dato del desempleo un poco más alto de lo que el mercado esperaba.
Esto que es un mal dato desde el punto de vista de la economía, cuando aparecieron estas últimas semanas algunos datos positivos de la economía, por ejemplo, salió el índice manufacturero, de alguna manera mostrando cierto debilitamiento, el mercado no lo tomó tan mal, porque de alguna manera, a ver, hay que decirlo con todas las letras, y esto también tiene que ver con Argentina cuando pensamos en los niveles de tasa de interés. Cuando se trata de utilizar la herramienta monetaria, la suba de las tasas de interés para frenar la inflación, lo que se trata de hacer es reducir la demanda. Esto es frenar un poco la demanda, y esto tiene que ver no con generar una recesión, ese no es el objetivo, sino bajar la inflación, pero sí es reducir la demanda. Lo que pasa es que es muy difícil de calibrar todo eso, y ahí es donde se separan esas definiciones de aterrizaje suave y aterrizaje brusco. Hay experiencia de los dos tipos, algunas fueron muy traumáticas y otras fueron exitosas, pero evidentemente un índice de inflación como lo que estamos teniendo o como los que teníamos hace 6 meses atrás, esos niveles que si bien ahora han bajado, la comparación interanual surgen como números muy altos, se da por el arrastre que tenemos de los primeros meses del año y los últimos del año pasado. Pero la verdad es que el impacto de las tasas de interés van haciendo un efecto lento, pero se toman su tiempo para hacer sentir su impacto. Fíjense, la tercera columna, la que habla de PCE, esos son los precios, y lo que está estimando la Fed para fin de año, terminar este 2022 con una inflación del 5,4, esa que estábamos viendo en el gráfico anterior, la interanual que es de 8 y pico. O sea, están reconociendo de que la inflación está bajando, pero no a la velocidad, no esperan que baje a la velocidad que se suponía en anteriores intervenciones. La inflación núcleo, eso que aparece como core PCE, 4,5, y eso es lo que está generando bastante preocupación. Y el último número, que creo que fue el que más preocupó a los mercados, la tasa de los fondos federales, la que hoy está en 3,75, 4,4%, lo cual me está diciendo que la Fed todavía tiene trabajo para hacer, todavía va a seguir subiendo las tasas, y probablemente si a fin de año estamos en una tasa del 4,4 versus una inflación del 5 y pico, todavía vamos a tener tasas de interés negativas en términos reales. ¿Esto va a pasar? No lo sabemos. La buena noticia, no sé si es buena noticia, pero que la Fed le viene errando bastante en cuanto a sus proyecciones, en cuanto a sus pronósticos, a tal punto que el presidente de la Fed, Powell, ha dicho de que van a discontinuar todo este tema de las proyecciones. Yo creo que esto tiene que ver con este tema también. Pero lo cierto es que han aparecido algunos datos que sugieren que la inflación podría estar en algunos sectores empezando a estar un poquito más controladas, pero la verdad es que se necesita tener evidencia, y cada vez que aparezca algún dato de la macro, ni que hablar cuando aparezca la inflación, por ejemplo la del mes de septiembre, que vamos a conocer ahora a mediados de mes, vamos a estar todos atentos a esto, porque eso es lo que puede llegar a modificar todas estas proyecciones que se están haciendo, y por supuesto todo el impacto que esta suba de tasas de interés puede tener en el mercado. Y obviamente, si hay indicios de que el sostenimiento, no solo la suba, sino el mantenimiento de las tasas de interés durante un periodo de tiempo prolongado, puede impactar en las compañías y en la economía americana, haciendo o generando una recesión más importante de la que a priori se podía estar estimando. Yo creo que ahí la Fed va a empezar a ralentizar la suba de tasa o hacer una pausa, o inclusive bajar las tasas de interés. Miren, hace unos meses se esperaba que en el primer trimestre del año próximo las tasas de interés iban a empezar a bajar. Todo eso, obviamente, con este panorama se ha corrido, y eso pasó para el 2024. Todas esas proyecciones que hacen los analistas fueron impactando en los niveles de mercado. Y ahora el dato clave empieza, el partido de verdad, en mi opinión, se empieza a jugar, y ahora sí hablo directamente de mercados, a partir de la semana próxima. ¿Por qué a partir de la semana próxima? Porque empiezan a llegar los balances de las compañías en Estados Unidos, son bastante rápidos para empezar a presentar balances. A partir de esta segunda semana de octubre empiezan los primeros balances, y vamos a ver allí no solo cómo le fue en el trimestre, sino el impacto
en los costos de las compañías de esta suba de tasas de interés y fundamentalmente, y atención con esto, acá es donde va a estar la mirada de todos los analistas, el view, la proyección que tengan las compañías para las utilidades de el último trimestre del año y fundamentalmente para el 2023. No creo que sea lo mismo para todos los sectores, pero lo que quieren ver todo el mundo es cómo este nivel de tasas de interés y la persistencia de tasas de interés en niveles elevados, y como vemos en estas proyecciones de la Fed, que todavía pueden ir un escalón más arriba, pueden estar impactando en las proyectados que hacen los CEOs de las compañías para el 2023. Esto es la clave de lo que viene. Esto es lo que va a definir probablemente la tendencia del mercado en el último trimestre del año. Por más que hayamos visto caídas importantes en este año, esto es como que está prolongando este periodo de malas noticias un tiempo más. Y lo que puede desactivar esto, ¿cuál es lo que, de dónde uno podría agarrarse para desactivar esto? Bueno, veremos si en los próximos datos de inflación se van convalidando cifras de niveles bajos, si los datos que vayan apareciendo del sector servicios y del gasto del consumo de las personas, que también es un dato importante que sigue mucho la Fed, puedan estar mostrando niveles un poco más decentes, digamos, más acercados a la meta que pretende la Reserva Federal, bueno, eso podría ralentizar esa suba de tasas o hacer que sean más pausadas, y tal vez eso sí podría hacer que los mercados reaccionen. Con todo este conocimiento de datos que tenemos disponible, muchos analistas, muchas firmas en Wall Street que siguen distintos modelos han rebajado los PER, la relación precio-utilidad que esperan de las compañías de 18 años a 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que para que las compañías, como objetivos, para que las compañías estén en esos niveles, se tienen que dar una de las dos siguientes cosas: o que los precios de las compañías bajen en el mercado o que aumenten las ganancias. Como estamos viendo de que estamos en un periodo cuando estamos preocupados por las ganancias, lo más probable es que en las proyecciones lo que nos están diciendo es que se ven todavía niveles más bajos del Standard & Poor's. Por eso ustedes habrán escuchado algunas proyecciones que hablan de niveles. Creo que lo que más bajo escuché es 3.200 hasta de empezar a recuperar con posterioridad. Eso está detrás de todas esas proyecciones. ¿Se van a verificar en la realidad? No lo sabemos, pero la verdad es que gran parte del trabajo sucio, el mercado lo ha hecho. En ese contexto, quizás son más defensivas las acciones de energía por todo lo que estamos viviendo, porque es un sector que sigue en el candelero, porque la guerra todavía sigue y no sabemos cuánto va a durar, porque las sanciones, como hablamos en otras charlas, todavía van a durar más tiempo, y porque ahora nosotros entramos en primavera y el hemisferio del norte entró en otoño, y quiero ver qué pasa en invierno con los precios del petróleo. Por esas cosas, creo que todavía el sector energético sigue siendo un sector, y lo está mostrando. Si ustedes miran cómo evolucionaron los distintos sectores en Estados Unidos, ha sido el que ha tenido mejor desarrollo, y detrás de ello el sector financiero, aunque los bancos, que se deberían de beneficiar, y siempre lo marcamos con la suba de las tasas de interés, tienen por el otro lado la espada de Damocles de la recesión. Los bancos son claramente cíclicos. Si se frena un poco la economía, se dan menos créditos, y eso es lo que los vuelve vulnerables en este escenario. Es decir, tienen una a favor y otra en contra. Por eso cuando sale un dato de que la economía no se está frenando, de que no va a entrar en recesión, de que es una caída de tensión pero no recesión, hoy Georgieva dio una definición, me la anoté aquí, que me parece interesante para tratar de comprender lo que estamos viendo. Dice ella, aun cuando el crecimiento sea positivo, y fíjense que la Reserva Federal está hablando de un crecimiento del 0,2, se sentirá como una recesión eh, debido a la disminución de los ingresos reales y al aumento de los precios. ¿Qué está pasando? Estamos hablando del caso de los Estados Unidos. Por supuesto que esto también pasa en Argentina, pero es otra película. Así que cuando sale un dato bueno de que la economía no entra en recesión, de que mejora algún sector, los bancos pican en
punta, tienen reacciones importantes. Cuando salen datos malos que sugieren de que el aterrizaje no puede ser tan suave como se espera, ahí los bancos sufren. Pero después del sector energético, creo que es uno de los sectores para mirar. Y el otro sector defensivo en tiempos como estos es el sector de salud. ¿Qué es lo que está en la gatera? ¿Qué es lo que ha sido más perjudicado? Y ahora lo van a ver cuando Martín le muestre la T de, sobre todo del Nasdaq, ha sido el sector tecnológico, que está básicamente las empresas de tecnología cotizan en el Nasdaq, que sufrieron caídas muy importantes, entre otras cosas porque necesitan mucho el financiamiento y porque esto las golpea en primer lugar. ¿Que hay valor? Hay valor. El problema es que no sabemos la profundidad de hasta dónde sigue esta suba de tasas y dónde pega la vuelta. A veces es preferible tener un poco más de certeza en decir, me la juego acá, los niveles estos son niveles bajos comparados con los que teníamos hace 6, 7 meses atrás. Hay acciones del sector tecnología que han caído, pero muchísimo. El tema es que no sabemos si no pueden caer más todavía. Y fíjense si la propia Fed ha tenido que revisar todas sus proyecciones como estamos viendo en este gráfico. Así que esto nos sugiere a nosotros como consejo prudencia y actuar con sectores defensivos, pero creemos que esta suba de tasa, este nivel por la velocidad, por esto que les contaba, hizo en 6 meses lo que en el 2008 hizo en 2 años, me parece que va a tener un impacto en el mercado y cuando empecemos a ver un poquito de que esto está empezando a frenar la economía, tal vez ahí, unido, y ahora sí, al tema político de elecciones en noviembre, yo creo que puede hacer de que tengamos oportunidad hacia la última parte del año. Pasa a la placa siguiente, Martín, por favor. Esto último que les quería mostrar acá, fíjense, lo rojo es el SP, fíjense lo que ha caído. Este gráfico tiene 2 semanas. Lo amarillo, la línea amarilla, es, porque esto también está sucediendo en tiempo real con la caída de mercado, es como la Reserva Federal está reduciendo su hoja de balance. No lo hemos dicho acá, pero la Reserva Federal, además de la suba de tasas, hay 2 cosas que están también ayudando para que este tema de la inflación se amortigue un poco. Por un lado, la Fed vendiendo bonos, y fíjense que empezó la reducción de hoja de balance, ha sido más acelerada a partir del mes de junio, y fíjense lo que había crecido allí un poquito antes del 2020, ese salto impresionante tiene que ver con la pandemia, por eso le digo, esto es una cosa, un proceso que no vivimos nunca, y probablemente estemos en una zona donde bueno, eso ya fue techo, ya está reduciéndose, ahora seguramente esa línea amarilla tendría que estar un poco más abajo, y el Standard & Poor's veremos hasta dónde baja, pero gran parte de ese trabajo ya está hecho. El otro elemento que también está ayudando a la Reserva Federal y que también está impactando mucho, y producto de la suba de tasas de interés, es la suba del dólar a nivel mundial. La suba de las tasas genera fortaleza en el dólar y esto ya está empezando a generar problemas en muchas economías, por eso les decía la reacción del Banco de Inglaterra y ya hay algunos otros bancos centrales que están empezando, Japón también tuvieron que salir a defender la moneda, ya la fortaleza del dólar está empezando a generar problemas a otros países y esto también está de alguna manera piénsenlo desde el punto de vista de un estadounidense, abarata los productos que importa. Esto también está jugando para, en forma negativa en contra de la inflación. Es decir, son varios los elementos que de alguna manera van a terminar impactando y haciendo mella para que esta inflación tan importante empiece a reducirse. De vuelta, el tema está en el núcleo y en algunos de esos datos que le mencionaba que en mi opinión son claves. Una cosa más, hay algunas empresas americanas que al ser multinacionales, esta suba del dólar le pega a las utilidades que tienen en el exterior. Porque obviamente lo que ganan, aunque la compañía esté andando muy bien, cuando pasan la moneda local del país en el cual tienen esas inversiones a dólares americanos, en logaritmos da que ha caído la rentabilidad de la compañía, cosas que en muchos aspectos no es así. Un caso que recuerdo en este momento donde se dio esto y sin embargo después que se entendió en el balance la empresa recuperó más allá del dato que se conocieron fue la misma Google, una de las
a ver, de las tecnológicas las que más resistieron son las de gran capitalización. Google es una de estas compañías. Y en el último balance, si bien el balance fue muy bueno, pero le pegó la suba del dólar. Cosas para tener en cuenta para cuando el ciclo se revierta. Nuestro laburo es, miremos lo que está pasando, entender lo que está pasando. Es imposible saberlo todo, pero sí es importante entender lo que pasa. ¿Para qué? Para ver cuando esto se da vuelta, cuáles son los elementos que a mí me van a estar indicando que la cosa se puede estar dando vuelta y ver cuáles son las mejores alternativas de inversión en ese momento. Así que acuérdese, Google podría llegar a ser una de esas empresas cuando empiece a ser bastante claro que el dólar ha tocado su techo, algo que hoy para nada está claro. Martín, la que sigue, que creo que ya venís vos con AT. Ahí está. No salís, no se escucha. ¿Sí? Habla, Hola, ¿qué tal? habla. Buenas tardes a todos. Al igual que Rubén y a Mariano, aprovecho para agradecer a la CNB Fernández Laya de hacernos participar en la Semana del Inversor. Bueno, vamos al gráfico. Vamos un poquito a ver en este gráfico del índice Dow Jones. Cuando hablo de largo plazo generalmente son velas de formaciones mensuales. Entonces acá estamos viendo, una de las cosas que más me gusta en mi análisis técnico, ver cómo se cumplen, que cuando se superan máximos, como pasó acá, los máximos anteriores a la pandemia, durante el año 2020-21 se hicieron nuevos máximos. Estas zonas que antes eran una resistencia pasan a ser un soporte. Aparentemente estamos viendo que se está testeando seriamente esto como zona de soporte y ya estos datos son de hace 2-3 días atrás. Hubo movimientos ya al alza y ya pequeñas correcciones en estos cortos días. Nos marcaría este gráfico que aparentemente podría estar terminando la cosa. Aclaro, desde el punto de vista técnico, al igual que lo que dice Rubén, los mercados se anticipan, entonces, o sea, uno siempre querrá, bueno, listo, están todos los problemas solucionados, recién ahí me meto. Ojo que cuando pase eso ya vamos a estar acá arriba. Así que bueno, vamos a seguir con los gráficos acá de diferentes plazos. Vamos ahora con el gráfico de velas semanales. ¿Cuál es el objetivo de este? Y lo mismo trabajo hice en el Nasdaq. Verificar cuál sería el momento donde esta corrección forma una línea de resistencia con inclinación bajista, ver en qué momento se dispare para poder decir ya, bueno, terminaría definitivamente la corrección. En este caso, el índice Dow Jones estaríamos hablando de un poquito arriba de los 32.000 puntos, cuando hoy estamos en 49.500 puntos. Vamos a pasar ahora al gráfico del índice de Nasdaq, aclarando que el Nasdaq, por supuesto, tuvo un comportamiento de suba mucho más grande post pandemia y por lo tanto la corrección ahora ha sido levemente superior. Rápidamente vuelvo atrás para mostrarle esto. La corrección en el índice de Dow Jones estaría terminando en la zona del 38% y ahora vemos en el Nasdaq de la misma forma que ya está entre el 50 y el 61,8% de corrección. Acá se estaría formando un doble piso, lo que nos estaría marcando lo mismo que acabo de decir antes en el Dow Jones, sobre que habría bastantes posibilidades sobre que estemos terminando la caída. Vamos ahora a tratar de buscar cuál es la zona en el Nasdaq a estar atento a superar. Tenemos esta línea de resistencia con bastante inclinación hacia abajo y estaría en el orden de los 11.200 puntos para empezar a decir, bueno, pareceríamos que sale esto. Rubén, seguimos. Bueno, esto es un bonus track, se lo dejamos para que ustedes lo puedan ver. Es simplemente una estadística, como ven ustedes, tienen un periodo muy, muy amplio, del 64 al 2001, al 2021, perdón. Y fíjense los promedios de retornos y los meses más positivos. Y curiosamente, el mes de septiembre,
que es el que concluyó, es el mes con retornos menos positivos para el índice americano. ¿Saben por qué me llamó la atención? Si bien no está acá el de la bolsa argentina, el mes que tiene el mayor promedio de positividad, el más alto, es justamente el mes de septiembre. Y miren qué contradicción, nosotros decimos, nosotros seguimos al mercado de afuera y hacemos lo mismo que hace el mercado de afuera. Ellos tienen como septiembre el peor mes y nosotros tenemos como mejor mes a septiembre en cuanto a promedios. Muchos tenemos en la cabeza que el peor mes es octubre, porque bueno, fue el crack de octubre el que vimos donde se dio la gran caída de Wall Street, pero sin embargo lo que tiene octubre es una enorme volatilidad, pero no es el peor mes. Lo bueno que tenemos por delante es que después de octubre, y siempre se da después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, es donde vienen los meses donde en teoría el mercado se comporta de mejor manera. Estamos hablando de noviembre, fundamentalmente diciembre y enero, y fíjense que el mes que tienen como el retorno, el que tienen más en verde, es abril. O sea, estaríamos pasando toda esa temporada estadísticamente, esto tiene simplemente, es un componente más cuando uno mira las cosas y aparecen muchos datos en Internet de cómo viene la estadística en años negativos como el que estamos teniendo ahora para los índices americanos y cómo terminaron, y estamos en uno de los peores, pero la mayoría de esas estadísticas muestran que en un altísimo porcentaje hay una reversión parcial de la pérdida que se tenía hasta este momento. Y quiero decir, no que terminemos en positivo, sino que terminemos por arriba de estos niveles. Veremos, porque tenemos por delante toda la problemática que hemos estado hablando. Dicho esto, Martín, vamos al siguiente, y creo que ya nos metemos en terreno nacional, y esto es el Merval nuestra bolsita, pero miren esto está hecho en dólares, esto está hecho en dólares, y uno de los títulos que nosotros le poníamos a nuestras presentaciones de Patito Feo a Cisne, y esto tiene que ver con lo que está pasando ya hace algunas semanas. Esto es, después Martín, cuando lo vea desde el punto de vista técnico, le va a contar algunas perlitas que él estuvo viendo. Pero fíjense, es un periodo lo suficientemente amplio del Merval, está hecho con dólar de ahora, por eso no les sorprenda ver el pico ahí en más de 2000. En realidad el pico en dólares fue nominalmente los $1.800 en enero del 2018, con la administración del ingeniero Macri, pero a partir de ahí, ustedes fíjense que los últimos años tenemos un Merval más cerca de mínimos que de máximos, muy cerca de mínimos, y estamos ahí bollando alrededor de los $500. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué me pongo optimista cuando miro los precios? Después hablemos de otras cosas. Los precios del mercado argentino. Primero porque veo que estamos cerca de zonas de pisos, no estamos en los mínimos, pero vemos que estamos allí. Y fíjense las líneas amarillas que están debajo de la línea verde que refleja los precios, y vemos que los volúmenes negociados, que eso es lo que refleja, que es el verdadero barómetro de la bolsa, me está mostrando en volúmenes chicos. Cuando ustedes ven los picos de mercado, ven saltos de volúmenes importantes. Eso quiere decir que ahí entran flujos de fondos, y acá empezamos a explicar cosas que tienen que ver con lo que es la operatoria propiamente dicha. Hay un colega que quiero mucho, que es Augusto Darget, tiene la frase, la inventó él: flujo mata fundamentos. A veces, cuando hay un flujo de fondos en una u otra dirección, pasa por encima de todo. La imagen que uno puede tener en un caso como este es: yo trabajo en un fondo común de inversión y me entra una orden para comprar, qué sé yo, 50, 100 millones de pesos, ojalá, en acciones en el mercado local. Y bueno, ¿cómo hago para hacer eso? Lo tendré que ir haciendo muy lentamente, despacito, las empresas más líquidas. Bueno, esto es lo que pasa en la vida real. Yo tiré una cifra por ahí exagerada, pero esto pasa todo el tiempo. En un mercado chico como el argentino, cualquier movimiento de oferta o demanda impacta en precios hasta que
después se vuelve a la normalidad y se empiezan a respetar los fundamentos. Los fundamentos tienen que ver con la realidad de cada compañía, que en algún momento eso es lo que hace diferenciar comportamiento de una y otra. Yo ahora tengo gráficos para que ustedes puedan entender lo que está pasando. Por lo tanto, más allá de los precios que pueden variar y que varían de hecho todos los días, el verdadero barómetro es el volumen, y uno no puede dejar de ver cuando entra un elefante en un bazar. Argentina es un mercado muy desinvertido. Hoy somos paria del mundo, desde que nos nombraron mercado, ni siquiera fronterizo, mercado standalone, mercado independiente. No estamos en ningún lado, solo algunos del exterior en forma especulativa pueden estar comprando Argentina. El día que Argentina entre en el radar, porque hicimos algo más o menos bien, entonces ahí se va a notar. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque el año que viene tenemos elecciones. No sé en qué momento, especulativamente, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, menos el año que viene, pero especulativamente algunos mirando encuestas pueden imaginar un cambio de signo político y empezar a hacer algún tipo de inversión en Argentina. De hecho, a las pocas semanas que se fue Guzmán, cuando asume Massa como ministro de Economía, y en un principio se empieza a generar un microclima, un clima de mayor tranquilidad. El volumen en pesos en el mercado local se empezó a duplicar. El año pasado no llegábamos a los 1.000 millones de pesos. Y yo hablo de acá, porque en los ADR se opera muchísimo más. Se empezó a transar el doble como piso del volumen que se operaba el año pasado. 800, 900, cuando hacíamos 1.500 millones parecía que era mucho. Ahora hacemos 2.000, 2.200, 2.500. Alguien está poniendo plata en Argentina. Y eso se ve no solo en el volumen, que todavía sigue siendo chico. Dividan ustedes eso por 300, por poner un número redondo, y van a ver que en dólares no es nada. Más allá que en ADRs es una cifra importante. Dicho esto, algo que les quiero comentar, que tiene que ver con la evolución del mercado nuestro en pesos. Cuando nosotros vemos, miren, acá no encontraba las cifras, a esta altura del año, el Dow Jones menos 17%, 17,6%. No importa tanto el Standard & Poor's menos 21,5%. El Nasdaq menos 29, casi 30%. Digamos, a ver, lo que hablamos recién, las tecnológicas cayeron un poco más. ¿Y cómo le fue al Merval? El Merval subió 70,6% en pesos y 12,3% en dólares. Hay que decir que el dólar tiene una suba, medido por el dólar MEP, de casi 47% en el año. O sea, el mercado nuestro se mostró totalmente a contramano de lo que pasaba en el contexto internacional, y tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con estas cosas. Y me imagino que si aparece una expectativa favorable, miren ustedes simplemente con los números, uno dice, oh, subió esto, ¿cuánto que subió? No, muchachos, lo que subió cuando van al supermercado, fíjense, más 40, más 50, más 60 productos en poco tiempo. Está bien que los mercados suben y corrigen, pero los niveles donde estamos a veces hay que salir delante del árbol y mirar un poco el bosque, y acá es donde estamos parados. Por supuesto que no todo es lo mismo y que todavía faltan muchas cosas para ver, pero bueno, hoy estas son las cifras. Pasame al gráfico siguiente, que creo que vos tenés una T del Merval en pesos. Sí, pero primero quería comentar algo sobre este gráfico. Dale, De adelante, la misma adelante. forma que aclaré sobre una de las formas más importantes que se cumple en el análisis técnico, que es cuando máximos anteriores pasan a ser soportes, acá en este gráfico estoy viendo algo interesantísimo, que es una figura de fondo redondeado, con todas sus características. Vinimos cayendo rápido, o sea, cayendo rápidamente los precios, y en un momento empieza a lateralizar y de a poquito empieza a ponerse positivo. ¿Y qué es lo que nos marca también esta figura? La forma del volumen. El volumen también arranca alto, empieza a ir bajando a la medida que bajan los precios, y a medida que los precios empiezan a recuperar, lentamente el volumen empieza a recuperarse. Es una formación muy típica y que generalmente termina con definiciones muy alcistas. O sea, no podía no comentar esto mostrando esto tu gráfico, Rubén. Está muy bien, está muy bien. Seguí. Bárbaro. El gráfico del Merval de pesos de corto plazo con velas diarias
Acá tenemos claro cómo se formó un doble piso en la zona de 134.000 puntos. Esto, por supuesto, como se les aclaré, tiene un par de días, ya tuvo alguna subida más y alguna corrección más estos últimos 2 días. En general, como concepto, las correcciones de estos últimos días para mostrarnos que realmente es muy probablemente que no sean más que correcciones, fueron con volúmenes muy inferiores a los días de suba. Los días de suba Es se operó buen bastante más que dato los ese, días de corrección. muy buen dato ese. Seguís vos, Rubén. Bueno, ese Merval que ustedes ven, esta es la composición de nuestro Merval sectorialmente hablando, 2 palabras de esto, según la página del Standard & Poor's. Antes, cuando lo hacían institutos, sabíamos qué porcentaje había de cada compañía. En el gráfico siguiente ustedes van a ver a qué sector corresponde cada compañía, pero me quedo con esto para que ustedes tengan una visión de lo que está pasando en el mercado local. La porción celeste, esa que tiene 28,39, es el sector financiero, son todos los bancos que componen el mercado. Esto hace un año atrás estaba arriba del 44%. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de la suba y todo, hay movimientos que se están dando en nuestro mercado, que están dando, de alguna manera están privilegiando otros sectores. ¿Qué otros sectores? El sector materiales. Ahí en el sector materiales tenemos un Aluar, tenemos las empresas, las cementeras, tenemos Ternium Argentina. Bueno, acá es donde está a qué sector corresponde cada compañía. Pero lo que quiero decir es que el sector de los bancos ha estado perdiendo en un poco precio en términos relativos con los otros sectores, pero también en la consideración de los inversores, porque obviamente es un sector que no es uno de los sectores privilegiados por el gobierno y que además tienen una problemática bastante complicada en términos de hoy por hoy cada vez están más financiando al gobierno. Cada vez están más financiando al gobierno. Sobre el final de la presentación, acá es donde empiezo a correr por el tiempo, vamos a hablar un poco más de los bancos argentinos que están en la comparación con bancos regionales muy baratos, pero después voy a volver sobre esto. Pásame la siguiente placa, Martín. Bueno, esto era la composición de Merval. Acá quiero utilizarlo como ejemplo, una empresa que está de moda, YPF, y en una comparación con Vista, para que ustedes entiendan el tema de fundamentos. Antes de mirar esto de YPF, pasame al gráfico siguiente. Yo no soy analista técnico, pero quiero que ustedes vean esto que está acá. Fíjense, tienen un periodo lo suficientemente largo. Esto está hecho hasta el viernes de la semana anterior, con lo cual no está reflejando el rebote que tuvieron esta semana. ¿Sí? Después de esta la vela roja, la última que hay una recuperación importante que prácticamente se recuperó todo eso. Pero fíjense el comienzo de todo este proceso. YPF valía, y durante un periodo largo, allá por junio del 2021, estaba por encima de los $5, 4.80, $5, y se mantuvo en esos niveles y empezó a bajar hasta llegar por debajo de los $3. En el mismo periodo, poneme el gráfico de Vista, que lo tengo 2 placas más adelante. En el mismo periodo, Vista, que es otra compañía que tiene intereses en Vaca Muerta, estaba cotizando alrededor de los $4, valía menos que YPF, pero lentamente empieza a recuperar terreno, la duplica en precio, y si bien el rush final, que en YPF ven una serie de velas verdes ascendentes, también la última vela roja se recuperó. Ayer Vista subió 11%, y hoy creo que tuvo un día positivo contra una caída de YPF. Lo que está mostrando Vista está en el mismo sector. Vaca Muerta obviamente es fundamental para las dos compañías, el grueso obviamente están en Argentina, por más que una se pueda operar bajo la forma de CDR, pero tienen algo de fundamentos distintos. Ahora sí volvemos a YPF al comienzo, antes del gráfico. Fíjense, en YPF, ¿qué podemos decir? Tenemos un crecimiento por Vaca Muerta, tuvimos un buen rendimiento, el último balance de YPF fue bueno, fue el mejor del año, o sea, venía de balance bastante complicado. Las ventas domésticas le crecieron casi el 13%, es el principal canal de ingreso que tiene. Está haciendo un acuerdo con Petronas, una compañía importante, internacional, por una inversión de más de $10.000 millones.
Pero ahí puse en rojo un par de aspectos que creo que el mercado mira de YPF, que el flujo de caja libre, por ahí las cifras no se pueden comparar entre compañía y compañía por la magnitud que tienen, pero en el segundo trimestre, son 9 trimestres seguidos que tiene flujo de caja libre, pero para mí es insuficiente, 31 millones de dólares y un ratio de endeudamiento neto que es 1,3 el EBITDA ajustado. ¿Qué quiere decir? El EBITDA es el flujo de fondos que tiene la compañía, las ganancias antes de impuestos y y el costo financiero y sin considerar las amortizaciones. Es lo que genera por lo que es el resultado operativo propiamente dicho. Se suman las amortizaciones que antes se restaron para calcular el valor del resultado operativo. Los analistas miran mucho el EBITDA y se lo comparan mucho con el endeudamiento. Después hay datos de la producción y todo. YPF tiene un par de problemitas, que son los dos juicios que tiene, que se ha pateado uno, el que tiene que ver con el caso Maxus, para 1 año y medio, 2 años para adelante, en junio de este año, y tiene el juicio de la estatización. El tema de la deuda de YPF, si ustedes tienen obligaciones de ON de YPF, saben que si bien las ha estado cumpliendo, hoy está mejor que hace un año atrás, pero en el primer trimestre del año pasado hubo una suerte de reestructuración porque el Banco Central no le da los dólares para pagar el 100% y lo obliga a reestructurar un porcentaje a las compañías locales. YPF hizo un proceso de reestructuración donde logró una aceptación para que se pudieran, siempre esto es voluntario, para que se pudieran pagar esas ON. Pero es un dato que siempre lo tenemos presente. Ahora veamos los mismos datos en el caso de Vista. Pásame ahora directamente a las placas de Vista, Martín. Fíjense, es la segunda productora de shale y la tercera petrolera en el país. La producción en el segundo trimestre, esto habría que compararlo con los anteriores, ¿no? Pero es 44.823 barriles de petróleo. Pero el dato importante, el dato relevante, el dato que miramos los analistas es bajo nivel de deuda sumado a proyección de reducción de ¿qué? De esa deuda. El EBITDA le viene aumentando y lo que hace la compañía es aplicar ese mayor flujo de caja que tiene a reducir la deuda. Lo que sigue para adelante son todas las proyecciones, esto obviamente después lo pueden ver, bajar ustedes, esto va a quedar grabado y lo pueden mirar con tranquilidad y comparar esto con las proyecciones que vengan o con la realidad que venga en el último trimestre del año, incluso hay proyecciones para el 2026, pero la idea es de generar valor para los accionistas. ¿De qué manera generar valor para los accionistas? Aumenta el flujo de caja libre y con eso voy reduciendo deuda. Esto el mercado lo valora y mucho. Casi en simultáneo con ese problema que les comentaba de YPF con las obligaciones negociables, Vista las pagó sin ningún tipo de problema y tenía los dólares para pagarlos, ni se los tuvo que pedir al Banco Central. Estoy hablando de 2021. Y hay otro tema más que el mercado evalúa muchísimo y que tiene que ver con la estructura chica que tiene, con un management que es bastante ágil en la toma de decisiones. Obviamente, todos sabemos que está manejada por Galucho, el mago, él sabe bastante del sector petrolero, y en YPF la cosa es bastante más complicada porque hay hasta intereses políticos y esto hace que la toma de decisiones sea más compleja, además que es una línea de bandera nacional y que también tiene un tema de precios que se tiene que ajustar, entre otras cosas, a cuestiones políticas. Esto lo ve el mercado y por eso cuando uno mira un periodo de tiempo más largo, ve que una le va sacando distancia a la otra. Más allá del rush que está haciendo YPF, este rush que está haciendo, que lo identifico con aquella frase que comentaba al comienzo, ese flujo de fondos que está entrando en Argentina. YPF es una de las acciones, obviamente está muy, muy barata si la comparamos con lo que valía en diciembre del 2019, que cotizaba a $12, ni que hablar los $30 que valía cuando se estatizó y que en ese momento no contaba con vaca muerta. O sea, si uno mira el mediano largo plazo, el camino es extenso. Si uno mira las cosas que hay en el camino, bueno, el flujo de fondos es una cosa, los fundamentos y la realidad actual están mostrando
alguna diferencia a favor de la otra compañía. Dicho esto, pasame a la siguiente. Esto lo mostrábamos como ejemplo de lo que es un tema, ya la pasamos, esta. Una cosa que tiene que ver con el tema bancos, ya no nos queda mucho de Argentina, pero quiero que ustedes tengan más o menos una visión, tiene que ver con los pasivos remunerados sobre la base monetaria. Esto que a muchos economistas le hace ruido, esto tiene una semana de tiempo. Y esto es cómo se está, qué está haciendo el gobierno para sacar dinero del mercado, ni que hablar el dinero que se emitió por el tema del dólar soja. Y bueno, ¿qué hace? Aumenta el tema de las LELIC, saca dinero a través de LELIC, todo esto genera un enorme déficit cuasi fiscal, y más allá de que se está reduciendo la emisión para apoyar al Estado, el gobierno emite básicamente por tres razones. Uno, cuando necesita fondos el Estado. Dos, cuando está pagando estos pasivos remunerados. Tres, cuando compra dólares, como pasó con el tema de dólar soja. O sea que acá tenemos una emisión importante que todavía tiene que ser rescatada del mercado, y que esto es lo que está generando los problemas que nosotros estamos viendo. Dicho esto, no he hablado nada de bonos porque no nos dan los tiempos, pero de alguna manera en el mercado todo esto se refleja en lo que sucede con los bonos en pesos. El mercado está privilegiando de vuelta, después del bache que tuvimos después un poquito antes de la renuncia de Guzmán, y sobre todo las semanas posteriores en los bonos ajustados por SER, que recuperaron muchísimo terreno, y hoy por hoy la mayoría de los analistas creen que es la mejor alternativa. Hasta 2023 no se sabe qué va a pasar después. Ahí entramos en una zona donde habrá que ver qué va a ser quien gane, y hay temores de reperfilamiento por cosas que nos pasaron en el 2019. Yo creo que la deuda en pesos no vamos a tener un tema de reestructuración, pero bueno, hay gente que lo piensa y las dudas están en el mercado. Por eso los bonos que vencen a partir del 24 tienen un spread importante con los que vencen en el 2023, pero lo que está pensando el mercado, que claramente nosotros tenemos la obligación de analizar los posibles impactos que pueda haber en precios, es sobre todo a partir de la aparición de Gabriel Rubinstein, alguien que claramente no aparecía como un economista ligado a lo que es el signo político de este gobierno, más ortodoxo, y lo que se veía después de cierta intento de recuperar algo de reservas es, entre otras cosas porque él siempre lo ha dicho, la creación de un plan de estabilización. Hay algunos trabajos que han hecho algunos economistas, recomiendo buscar en YouTube, hay un trabajo de la consultora Equilibra que se tomó el laburo, es la de Martín Rapetti, que se tomó el laburo de analizar varios planes de estabilización en el mundo en un periodo importante, y reconoció que en la mayoría de esos, lo tiro como simplemente títulos para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, hay 4 o 5 puntos que tienen esos planes de estabilización. En primer lugar, una reducción del déficit fiscal, y inmerso en un programa de ajuste con el FMI. Bueno, nosotros estamos en ese camino, y de hecho la pauta esa parecía que la estamos cumpliendo. Y después, una política monetaria restrictiva, también lo estamos haciendo. El Banco Central, de hecho, viene subiendo muy fuertemente el tema de las tasas de interés. Probablemente algunos, estoy hablando de hipotéticos planes de estabilización, no digo qué es lo que vamos a hacer, pero digamos hay comunes denominadores en varios de esos planes de estabilización, algunos exitosos y otros no. Medidas de política fiscal. Es muy importante la comunicación cuando se presenta un plan de estabilización. Eso es central, y después viene toda la parte programática, que es lo que estoy hablando. Probablemente acuerdo de precios y salarios, en algunos casos desindexación. ¿Se acuerdan hace muchos años? Bueno, los más jóvenes no lo habrán visto, a mí me tocó verlo después del plan austral, el famoso desagio, tenía que ver con desindexación de la economía. El ajuste de las tarifas públicas para, de alguna manera, normalizar los precios relativos, algo que se viene demorando, y una cosa importante, un ancla cambiaria. Pero primero, antes de tener ese ancla cambiaria, lo que hay que hacer es que el tipo de cambio real multilateral sea alto. Hoy no tenemos un tipo muy retrasado, pero yo creo que gran parte del mercado esperaba esto. Por eso tuvimos, y cada vez que cambia el mes,
después se desinflan las expectativas. La presunción de, bueno, recogimos reserva por el dólar soja, entonces tenemos 6.000 millones en las reservas que no los teníamos antes, viene el ajuste de tarifa y ahora tendrían que hacer una devaluación y muchos apuestan a esa devaluación de corto plazo. Yo creo que no se han alineado todas las cosas. Hay problemas por el tema de la segmentación, eso se viene complicando, y yo creo que si en algún momento viene este plan de estabilización, probablemente tenga alguna de estas características incorporada con otras. ¿Cómo nos pega a nosotros en mercado? Esto es lo difícil de prever. Bueno, seguramente en ese contexto, primero vamos a tener, creo que, un salto en el tipo de cambio, y estoy hablando del tipo de cambio, el oficial, y acá, como todos estos planes de estabilización, lo que tienen es un salto y después que se queda fijo, porque es el ancla a lo que se utiliza normalmente, el otro ancla es utilizar la base monetaria. Esto hace que un dólar link de un largo plazo por ahí no agarra toda la suba, y sí uno de corto plazo. Aún así, los bonos ajustables, en algunos ejercicios que se han hecho con respecto a este tema, los que vencen en el 2023 le estarían ganando a los bonos dólar link de corto plazo. Por eso la mayoría de los que analizan este mercado de pesos dicen todavía los bonos ajustados por inflación en el corto plazo son interesantes. Adicionalmente, y cierro el comentario de bonos porque quiero terminar con la presentación de acciones que queda poquito. Hay algunos bonos a los que le interesa el tema de tasas de interés, que tenemos muy poco con respecto a este tema. Hay bonos que están rindiendo el 113% de TIR. ¿Qué bono es? TO23, 113% de TIR. Vence el 17 de octubre, día peronista del 2023, pagan intereses cada 6 meses, la tasa es 18%, o sea, le va a pagar 9% cada año, vale alrededor de 63 centavos o 63 pesos cada 100 bonos, por eso tiene esta TIR. Obviamente le gana un plazo fijo, y no me parece, hagan una proyección en el dólar de esto, cuánto tendría que valer el dólar para que pierda contra esto. No es para todo el mundo, pero bueno, como tampoco es para todo el mundo, los bonos en dólares soberanos, pero en mi opinión, los bonos rindiendo 20 dólares, redondeo, 20 dólares, ni llegan a los 20 dólares, aún en el escenario de reestructuración de deuda, son claramente ganadores. El tema son los tiempos, no sabemos cuánto tenemos que esperar. Dicho esto, Martín, la próxima, por favor. Esto es un claro ejemplo de cómo a los sectores en nuestra economía les va distinto, y si me permiten, hasta tiene un dejo de hipocresía. Fíjense el índice de precios y lo que fue el sector de la indumentaria, prendas de vestir, lo que está en rojo, 323 contra 221. No por nada salió un acuerdo para congelar los precios de vestimenta. Claro, termina justo el 1 de diciembre, que viene la fiesta, pero esto muestra claramente que un sector protegido, que no tiene competencia, cómo se desmadra en cuanto al índice de precios, y cuando uno analiza los distintos sectores de la economía, uno lo tiene que estar analizando, lo tiene que estar analizando. Ahí me pregunta alguien, dije TO23, vencimiento 17 de octubre, sí, es correcto. Pasame a la siguiente, Martín. La siguiente placa, Martín. Bueno, acá tenemos un par de datos de compañías, no sé si lo llegan a ver bien. Este es el último balance de Ternium, de la Ternium local, una de las empresas del sector materiales que creció muchísimo. Si ustedes miran, está sacado de la página de Ternium, se ven el balance de la local y el balance de la internacional. Cualquiera de ustedes puede entrar ahí y verlos. Si ustedes se fijan, todos los renglones que están con grises, que muestran ratios importantes o totales importantes de distintos conceptos, resultado bruto, resultado operativo y resultado neto. Van a ver primero que la pauta trimestral son bastante superiores a lo que teníamos hace un año atrás, y lo mismo pasa cuando miramos en las dos últimas columnas, que son los periodos de 6 meses. Perdón que corra, pero no quiero cumplir con los tiempos. Pasame a la pauta siguiente. Yo hice un laburito sacado de acá, que es el siguiente. Tomé los márgenes, esto está tomado de las dos últimas columnas, y fíjense que a pesar de que los resultados, siempre decimos que las cifras a veces no nos dejan ver bien todo el escenario, tomado los márgenes es ese resultado comparado con ventas, y
multiplicado por 100 para que me dé porcentualmente hablando. Los del 2022 son menores a los del 2021. El año 2022 viene ganando menos porcentualmente hablando, mirado con respecto al 2021. Y esto uno lo puede entender, y la compañía lo explica muy bien, por el aumento que tuvieron en los costos producto de la pandemia, que generó aumentos que se fueron trasladando a los costos de venta de la compañía. Y esto fue lo que hizo que mermara un poco la rentabilidad de la compañía, y esto es bastante común. Esto se estuvo normalizando, y en la última parte de la placa está expresado los datos del último balance, porque acá es lo que tienen 6 meses, y si se fijan, los datos del segundo trimestre llevan un porcentaje importante de ese resultado semestral, con lo cual lo que me está diciendo es que la compañía ya vino recuperando márgenes en el segundo trimestre, y es una proyección de que el año termina mejor. O sea, yo podría estar mirando los datos así y decir, ah, no, pero esto es malo, viene mal. No, lo que está pasando hay que tratar de entenderlo, por eso mostramos estos casos como ejemplos, como muestras para que se vean cómo se tiene que hacer un análisis, y vemos que el segundo trimestre mejora sustancialmente contra el primero, por más que en la mirada semestral tengamos márgenes inferiores a los del año anterior. Pasemos a ya estamos sobre el final, y es un ejemplo distinto. La siguiente placa, Martín. Acá vemos lo de Vima. Esto está en la página de Vima. Ustedes pueden ver un resultado histórico donde la compañía nos muestra, esta era la ex mercado de valores, una utilidad importante de 1.666 millones. Pero cuando se ve el balance ajustado por inflación, por eso me pone los números históricos, vemos una pérdida importante. Sin embargo, Vima no ha parado de subir más allá de esta corrección que ha tenido en los últimos días. Entonces uno tiene que empezar a tratar de interpretar, entre otras cosas, por qué se está dando esto, cortesía del ajuste por inflación, como puede pasar en otras compañías. El ajuste por inflación le pega más a las empresas financieras, las que tienen muchos activos monetarios, que no es precisamente el caso de Vima, porque tiene muchas inversiones en títulos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos algún activo que cotiza en mercado, se tiene que valorar la cotización de mercado. Y luego, cuando se realiza el ajuste por inflación, si ese activo subió menos que la cotización de mercado, genera una pérdida; si subió más, genera una ganancia en términos reales. ¿Qué fue lo que pasó en Vima? Pasemos a la página siguiente. Martín, pásame la placa, por favor. Acá está. Había que ir hasta la nota 38 del estado contable para encontrar cómo fue la evolución de los activos y pasivos en moneda extranjera. Y si ustedes se fijan allí, yo me pongo los lentes porque lo veo chiquitito, si se fijan allí, otros activos financieros, dice títulos públicos 276.209.000, y al lado dice tipo de cambio 125. O sea, tenía 276 millones de dólares valuados a 125 en el balance al 30 de junio. Tipo de cambio oficial hoy vale bastante más que eso, pero básicamente esto está expresado en dólares. La compañía tiene que evaluar dólares en posición o activos que tienen una cotización en dólares al tipo de cambio oficial, por más que el MEP o el contado con liqui tengan otro valor. ¿En qué está esto? Casi seguro todo en bonos del Tesoro americano, que obviamente, como es una entidad que tiene que garantizar la liquidación de las operaciones, tiene un respaldo muy importante porque es la que garantiza esto. Y cuando quiere traer dólares de afuera, ¿qué hace? ¿Los tiene que vender en el mercado oficial? No, compra bonos y los vende en el mercado local contra MEP o contra CCL, y el precio es más del doble de lo que ustedes están viendo. Con lo cual tenemos un activo oculto, si se quiere, por cumplir con las reglamentaciones o como es la normativa de información contable, y eso es lo que le da un atractivo a la empresa. Tarea para el hogar: fijarse cuánto es este valor comparado con la capitalización bursátil de Vima. Como ven, hay mucho laburo para hacer aquel que quiere invertir en mercado. No es todo lo mismo, hay que analizar, y cada empresa es diferente. Así como no hay dos personas iguales, no hay dos empresas iguales, y esto es lo que genera
bastantes distorsiones. Hay otras empresas que me hubiera gustado, por razones de tiempo no lo puedo hacer, que para mí son muy buenas expresiones, el caso de Cresud, una empresa que me gustó desde siempre, qué sé yo, hay un montón. Menciono Cresud porque vi algunos amigos que sé que están invertidos allí. El caso de Pampa Energía, otra representante del sector energético local. Hay muchas empresas de servicio que, si bien tienen precios regulados, y yo creo que en el ajuste de tarifa que viene en gran parte va a ir para el Estado, no va a ir tanto para las compañías, pero tienen una diferencia muy significativa con respecto a lo que tenían cuando cambió el gobierno en el 2015. Están mucho más saneados sus patrimonios, no tienen valor de libro negativo como había en aquella oportunidad, y son muy sólidas en cuanto a su balance financiero, tienen muy sólida posición de caja. Yo me acuerdo, por nombrar casos, Central Puerto, Transener, pero bueno, dependen de un precio regulado por el Estado y eso en sí también es una problemática. Y me quedan las últimas dos placas que tienen que ver con el mismo sector, Martín, que es el sector, bueno, la última creo que es, el sector financiero, que habíamos hablado antes, que era un sector un poco golpeado por toda la problemática que vivimos en nuestro país. Pero acá tenemos una comparación con los datos del primer semestre, los bancos locales con bancos regionales. Y ustedes pueden ver, en los bancos sí tiene sentido hablar de un indicador que se utiliza mucho, es la cotización con respecto al valor libro, Price Book Value, y obviamente estamos dentro de los valores de libros más bajos de la región, más bajos también con respecto al resultado que tienen los bancos, a los dividendos, y aparecen como con una evaluación bajísima, tienen un promedio ahí de la región latinoamericana, tomamos los bancos, obviamente, los bancos de nuestra región, y los price earning, que es cuanto más bajo, nos está dando una sensación de relación precio-utilidad, cuanto más barato están nuestros bancos, que vemos que el promedio está entre 3 años y medio y 3,7 del Grupo Financiero Galicia. Ahí no califica el Superbill porque las dos últimas presentaciones mostró resultados negativos, pero vemos que la media en Latinoamérica es del doble. Con lo cual, lo que les quiero decir, muchachos, vemos mucho potencial para adelante. ¿Tienen que pasar cosas para que esto se desarrolle? Sí. Hay algunos sectores que ya lo pueden estar capitalizando, sector energético, pero hay sectores con un enorme potencial si las cosas se empiezan a enderezar medianamente bien en nuestro país. De mi parte, les agradezco, sé que ahora vienen preguntas, pero Martín le va a dar un poco la visión técnica de estas compañías que hablamos y después a disposición. No se escucha, Martín. Estaba diciendo que todo lo que vos estuviste diciendo, Rubén, desde lo técnico, está bastante más que avalado. Acá tenemos el gráfico de Galicia en dólares, ¿sí? Donde vemos primero la suba que tuvo desde la zona de 6 dólares hasta casi 10 dólares y terminó hace unos días atrás, aparentemente, justo en el 61,8% de recorte, a partir de ahí salida, y como ya comentamos, llegó a subir por arriba de esto y ya en los últimos 2 días hubo una corrección, pero con mucho menos volumen de lo que fue la subida. Toda la sensación da de que acá habría terminado la baja, y ahora vamos al mismo gráfico en pesos, donde acá tenemos algo más interesante. Queda muy claro la figura de canales acá, donde cuando toco el mínimo acá, con este mínimo, la caída esta última que hubo respetó con exactitud esta zona de mínimos. También está respetando los máximos en la misma dirección de canal, y ahí habría un objetivo claro de 280 puntos, como mínimo entre 280 y 300. También nos avala de que generalmente toda una subida, la primera parte de la subida se da al 38%. Y si hacemos, ¿cuánto sería? Si esto fue el 38%, ¿hasta dónde se subiría? Y nos coincide también en estos 280 a 300 pesos. Esto fue con Galicia.
bastante... Acá vamos a pasarnos a Estados Unidos, mismo sector bancario, JP Morgan, a mi entender una de las empresas con mejores ratios del mundo, donde fue golpeada como todas como cayeron todas las índice Dow Jones, a mi entender, no muy claro por qué, para esta empresa, justamente con todo lo que contó Rubén, sobre que no sería perjudicada por las subas de tasas, al contrario, pero acá parece también estar cerca de terminar con un doble piso, valiendo hoy entre 110, 100 y 110 dólares, una empresa que, nada, final del año pasado había llegado a los 170 dólares, con una proyección de que estaría terminando, si sería esta la situación, que estaría terminando la caída en la zona de 61.8, por lo tanto con una proyección de que si todo va bien y de mediano plazo, esta empresa tendría que valer tranquilamente 200 dólares. Tenemos un par de gráficos más. Acá YPF un poco siguiendo lo que mostró Rubén, también frenando esta corrección en una zona de máximos anteriores. Este es el gráfico en dólares de mediano plazo. Pampa, también muy interesante, un clarísimo canal con una inclinación ascendente, donde ya estos precios hoy, Rubén, estaban 27 dólares, ¿puede ser? Sí, por ahí. Estaba ya bastante por arriba de lo que estaba acá, así que acercándose ya al techo del canal, vista que ya es otro gráfico en estos últimos días, porque este techo de canal ya lo rompió ampliamente, está 11 dólares y medio, ¿no? Sí, lo pasó y 11 dólares y monedas fue el precio que salió a cotizar en el 2019. Fíjense que los primeros años la empresa cayó, estuvo bastante tiempo cotizando en las cercanías entre 7 dólares y 8, y cuando se vino el derrumbe de mercado cayó hasta 3 dólares, estaba por ahí lo que mostramos nosotros del 2021. Mientras tanto, la empresa todavía no genera utilidades. Y empezó a generar, a recuperar, a generar flujo de fondos, y al compás de la mejora la cotización fue recuperando. Y algo más, en la compañía creen que la cotización, de vuelta, la compañía tómenlo con pinzas, que la compañía tendría que cotizar entre 16 y 18 dólares. Yo creía que iba a ir entre 12 y 15, pero si logran los objetivos que ellos dicen, estos son números creíbles, pero bueno, hay que verlo. Así que hoy estaría en la zona, en los precios que empezó a cotizar hace 3 años atrás, en 2019. 4, no sé. Ya que estamos, quiero aclarar, me acaban de avisar que la grabación de esta reunión va a estar disponible en la página de YouTube de Fernández Laya. Ahí va a estar Bien, próximamente la grabación de la charla de hoy. bien. Ahí Bueno, terminamos. No sé, ¿querías decir algo más, Rubén? no, por mi parte, nada, agradecerles a todos los que participaron de esta convocatoria, una vez más a la Universidad de Belgrano y por supuesto a la gente de Comisión Nacional de Valores. Es nuestro aporte en esta Semana del Inversor. A los amigos que nos siguen cotidianamente, nada, decirle que vamos a continuar con todos este tipo de presentaciones, que imagino que las vamos a hacer públicas. Y bueno, Mariano, no sé si vos tenés preguntas o estamos abiertos para eso. Creo Sí, que nos bueno, pasamos un poco. gracias Rubén, gracias Martín, excelente la exposición. Antes de las preguntas en relación a lo que te preguntaron del bono, el TO23, lo que quiero comentarles es que en la página del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, IAMC.com.ar, pueden encontrar los informes diarios, con lo cual todos los días pueden ver un cuadrito donde están todos los bonos y van a encontrar todos estos indicadores que mencionó Rubén, sobre todo la rentabilidad. Así que si les interesa seguirlo, lo van a tener diariamente. Bueno, hay varias preguntas. La primera, Federico hizo un comentario mientras vos hablabas que decía que Kissinger dijo que Summers tenía que tener una oficina en la Casa Blanca independientemente del gobierno de turno. Es verdad.
Así que simplemente un comentario. Lo que sí, Martín, si podrías volver al gráfico de donde estaba la composición del Merval, que Lucas pregunta cómo se desglosa el gráfico de torta del Merval y dónde puede averiguar la ponderación de cada ticker en el S&P Merval. ¿Viste, no, Rubén? El desglose, no, claro. Sí. ¿Cuántas empresas hay? Bueno, mire, esto me lleva a un tema. Hace algunos años atrás, antes de que Vima hiciera una asociación con Standard & Poor's, los que armaban la cartera que componía el Merval era la gente del IAM, precisamente. Cuando se hizo la asociación con la gente de Standard & Poor's, son ellos lo que lo hacen, porque en realidad tiene un criterio distinto, donde se tienen en cuenta una serie de cuestiones para determinar qué porcentaje tiene que tener cada compañía. Y ahí se necesitaba una herramienta y además hacerlo en forma homogénea como se trabaja en otros índices a nivel internacional. Un poco la idea que había era esa, y para que el índice argentino pudiera operarse en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, después de todo eso vino la caída de la calificación y todo eso, pero supongo que en algún momento eso se va a recuperar. Hoy por hoy, para tener acceso a la composición individual, es decir, cuántas empresas pertenecen a cada sector, qué porcentaje tiene cada compañía, esto puede ser posible solo mediante pagos, que yo no sé ahora en cuánto anda, pero no sé si eran $500 que pedían en un principio, le perdí el rastro. Entonces esa información ya no es más pública. ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Yo creo que los inversores individuales, salvo que uno que opere mucho índice, lo pudiera hacer, pero el que maneja un fondo común de inversión, para eso sí, y si ustedes se meten en la página de los fondos comunes de inversión, hay muchísimos. Y como el benchmark, el mercado de referencia de los fondos comunes de inversión de renta variable es el Merval, ellos sí o sí necesitan tener ese conocimiento, porque básicamente lo que hace esa cartera es replicar los componentes del índice. Así que yo intuyo, no trabajo para un fondo común de inversión, pero intuyo que ellos deben ser de los usuarios que le pagan a la gente de Dow Jones para tener acceso a información. Lo que es público es esto que les mostraba, qué porcentaje componen la cartera, y es más, esto está sacado de la página del Dow Jones el 31 de agosto, y en septiembre, que se recompuso, entró Agrometal al índice, que ahí todavía no está metido. Perfecto, bueno, gracias Rubén. Y una cosita más, Mariano. Dale. Ahí vi en el chat una consulta de Martín Golombek, mi queridísimo primo, sobre Brasil. Lástima que, bueno, lo veo recién ahora, no puedo compartir el gráfico, pero al analizar la acción de PBR, realmente está haciendo justamente la misma figura que mencioné antes, el Merval, de bastante largo plazo, un piso redondeado, justamente por romper la línea de resistencia, lo que podría estar anticipándonos que el resultado que espera, un posible resultado que espera el mercado, traduzca en esa salida de PBR alcista. Bueno, ojo que en Brasil tenés el tema del balotaje el 30 de octubre. Y eso también yo creo que Linda puede fecha. incidir. Sí, es el cumpleaños de Martín y del Diego, cumpleaños el día del Diego, porque tenemos el Diego del análisis técnico. Lo que digo es, el balotaje de Brasil puede mover un poco el amperímetro, más allá de que creo que la elección, que fue sorpresiva por la buena elección que hizo Bolsonaro, tuvo un dato que me parece que los mercados están festejando, que es la composición de las cámaras en el Congreso, con lo cual ahí desde el punto de vista de los mercados, aportó más racionalidad y no que se pueda tomar cualquier decisión, gane cualquiera de los dos. Porque siempre el temor que tienen los mercados es que haya más populismo. Bueno, esto le pone cierto coto a eso. O sea, desde ese punto de vista eso es positivo. Lo de la elección, a mí me parece muy difícil que Lula no gane, sobre todo con los apoyos que estuvo teniendo en las últimas horas. Pero bueno, si hay más gente participando,
porque acá lo que tenemos son los porcentajes de la última elección, pero si hay más votantes que lo habitual, todo puede suceder. Pero creo que si se da esto, que hoy sería en principio, creo que lo que tiene más probabilidad de ocurrencia, tal vez no tengamos el mismo resultado que vimos esta semana como reflejo de la elección. Pero me parece que va a ser coyuntural, porque el dato relevante es ese que yo les estaba contando. Y Petrobras creo que tiene bastante camino para recorrer más allá de este tema coyuntural. Por eso remarco lo de la elección porque me parece importante. Ok, vamos a juntar varias preguntas y básicamente hay mucho interés en los CDRs, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, Martín pregunta respecto a qué sector ves de alto crecimiento en el cual nos podamos posicionar para lo que se viene, en función de todo lo que has comentado respecto a lo que está sucediendo y al ciclo. Y por otro lado, preguntan qué hacer con la gasífera rusa Gazprom. Y yo aprovecharía, ya que vamos a hablar de alto crecimiento, si te animás a hablar de algún otro CDR. Sabemos que las acciones pueden ser de crecimiento, de valor, pueden ser defensivas, cíclicas. Si te animás a mencionar alguna por las distintas clasificaciones que conocemos en lo que hace acciones. Bueno, cómo no. El tema es, las acciones de alto crecimiento generalmente están ligadas al sector tecnológico, que por lo que vimos, y por eso le invertimos tanto tiempo, no quiero decir perdimos, pero invertimos, porque me parece que si lograron entender el mensaje es importante. El sector tecnológico es el que más refleja y más rápidamente y más fuertemente sube cuando se dan las condiciones. Pero justamente es ese sector que está amenazado por todo este escenario de suba de tasas de interés. Entonces allí, si yo me quiero posicionar en el sector tecnológico, más allá de que tuvo una corrección importante, como vimos en los gráficos que mostró Martín, yo por ahí tendría que ir a acciones de alta capitalización. ¿Qué te digo con las alta capitalización? Google que mencioné, qué sé yo, por ahí Apple. Es decir, iría a esas empresas que, si me equivoco, son las que van a ser menos golpeadas. Después tendré tiempo para, cuando la cosa esté un poco más clara, para ir a buscar alguna acción que pueda tener un upside importante. El caso de Nvidia, por ejemplo. Nvidia fue una acción que llegó a tener un PER de 3 dígitos, que me pareció una locura y seguía subiendo, y de repente se destrozó, pero se destrozó primero porque había subido muchísimo y en base a expectativa de crecimiento futuro, porque esto juega mucho cuando llega un balance en Estados Unidos. Miren, cuando llega un balance, lo primero que miran los analistas, y lo meten seguramente para que operen los bots, es el número de ventas y el número de resultados. Pero también empieza a jugar lo que, y va a jugar mucho en esta presentación trimestral, la expectativa hacia adelante, el view, lo que esperan de ganancias futuras los CEO de la compañía, algo que no estamos acostumbrados a ver en Argentina. Entonces, muchos lo que hacen es meter como dato de resultado no el resultado que se está presentando, sino el esperado. Eso es lo que se llama Price Earning Forward, es decir, meto como resultado la ganancia futura, que todavía no se dio en la compañía. Cuando vos tenés un proceso en que se dan circunstancias que eso que se esperaba ganar no se gana y que encima cae y te agarró con una suba de precio que tenía en cuenta la sutilidad, las ganancias, la caída es feroz. Y esto fue lo que pasó. Nvidia, que era una máquina de ganar plata, empezó a tener problemas incluso con el suministro de los chips y los semiconductores que tanto están afectando a la industria americana, y eso le ralentizó las ganancias de las compañías. Esta misma semana, Tesla tuvo el mismo día lunes que la bolsa americana subía 3%, Tesla bajaba el 7% al comienzo de las operaciones. ¿Y por qué es? Y esto tuvo que ver porque anunciaron de que tenían un problema con las entregas en el trimestre que va a venir ahora. Entonces, cuando yo quiero buscar algo de alto crecimiento, me pueden pasar estas cosas. Por eso, conociendo el paño, la advertencia es, miren, tenemos que ir a buscar algo más. No es el momento de salir a jugar con esto. Ahora,
también explicamos por qué pasa esto. Cuando cambian las condiciones, es decir, es como que le das la llave de arranque, bueno, ahí vamos a ir a buscar estas compañías. ¿Y qué puede cambiar esto? Un dato de inflación más benévola, alguna visión de que la FED puede empezar a ralentizar la suba de las tasas de interés. Bueno, esto es que puede empezar a cambiar las cosas. Y por supuesto, cuando lo lean en el diario ya es tarde, porque lo van a agarrar más arriba. Es decir, ustedes piensen que es mejor ir viendo los indicadores y tratar de entender lo que está pasando y cómo pueden impactar. Después hay mucha bibliografía, informes, todo eso demora tiempo en salir, pero el mercado reacciona antes. Y eso es lo que a veces marca la diferencia entre el que está en el mercado y el que está fuera del mercado. Acciones defensivas, siempre, a ver, yo creo que un sector, como lo mencionaba en un comienzo, el sector energético hoy me protege más. El petróleo ya está lejos de los máximos que tuvo. Acuérdense que llegó en el peor momento de la pandemia a estar arriba de los $130, hoy estamos hablando de 80 y pico. Pero yo no estoy seguro de que en el invierno europeo y del hemisferio norte no volvamos otra vez a niveles de 100. Las compañías petroleras están ganando mucha plata. Datos al pie, el amigo Warren Buffett ha estado invirtiendo y se vio en la última presentación mucho en Oxy, Oxy es Occidental Petroleum, ticker de CDR OXY, que tiene algunas cuestiones en la parte financiera del endeudamiento, pero él no solo que estuvo comprando muchísimo, sino que además pidió autorización a la Reserva Federal para que le deje comprar hasta el 50% de la compañía. Y la verdad que es alguien que maneja muchos fundamentos y tiene mucha gente haciendo research sobre las compañías que compra, obviamente clara pertenencia al sector energético, lo mismo que Chevron, ticker CBX, tenemos el caso de Exxon también, yo creo que por ahí hay valor. Y del lado argentino lo vemos, lo estuvimos viendo con YPF, pero personalmente me quedo mucho más tranquilo con el caso de Vista. Sobre todo por las proyecciones que tienen. Ahí tenemos un sector que me parece que está adecuado para las actuales circunstancias. Los bancos americanos, como le dijo Martín, y mirando lo del JP Morgan, yo le agregaría el Citibank, que creo que es el primero que si no entra en recesión por el tema tasas, es el primero que se tendría que beneficiar y tiene uno de los price earnings más bajos. A los americanos les gusta mucho el Bank of America también. Creo que tendrían que salir, y siempre dentro de los sectores defensivos está el sector salud. Ahí tenemos cosas que pueden ser interesantes para invertir bajo la forma de CDR, y después tenemos las empresas de consumo, qué sé yo, Coca-Cola, incluso Disney, que ha presentado un muy buen balance, producto, acá le ayudaron mucho los parques temáticos. A diferencia de empresas como Netflix, por ejemplo, que ha tenido algunos problemitas, cada sector tiene su problemática individual. Netflix en algún momento anunció que tuvo una caída con respecto a la cantidad de suscriptores que tenía, y cuando eso se produjo, o cuando se anunció, a pesar de que no había, estoy hablando ya datos que se dieron hace algunos trimestres atrás, a pesar de que esa presentación había sido buena, ahí era importante el número de suscriptores, y como anunciaron de que no iban a cumplir con la meta y que incluso pensaban que iba a disminuir, hubo un menos 20, un menos 25. Esos son los riesgos que hay con las empresas tecnológicas, cada una con su propia problemática. No sé si me quedó algo de la pregunta, Mariano, que vos hiciste que no lo contesté. No, pero ahora están preguntando por Procter & Gamble y por Meli. Bueno, Procter & Gamble me gusta, tiene que ver justamente con esta parte de consumo. Meli está más atada a lo que es tecnología. Lo que pasa es que Meli, como es, bueno, está bien, iba a decir Argentina, hoy ya dirías internacional, ¿no? Con negocios acá en Brasil, sobre todo en Brasil, México, es claramente una empresa de crecimiento, pero Meli tiene deuda. Y el tema de la suba de tasas le pega. Y encima, como está más relacionado a lo que es Latinoamérica, tiene un beta más alto. ¿Qué quiere decir que tiene un beta más alto? Que reacciona con más fuerza, violencia, para arriba o para abajo cuando el sector lo hace. O sea,
Si el sector tecnología mejora, independientemente, acá ya me voy de lo que es la empresa individualmente, Meli sube más cuando sube el sector, baja más cuando baja el sector. Eso lo hace mucho más volátil, con lo cual no es para todo el mundo. Si uno dice, bueno, mirá, la compro con una visión de largo plazo, sí, bueno, evidentemente está condenada al éxito, pero todavía tenemos por delante un proceso que no sabemos si llegó al final esta suba de tasas de interés. Miren, yo me olvidé de contarles, pero hoy había dos comentarios. Uno era el de Georgieva, que decía que el fondo va a anunciar presumiblemente mañana un menor crecimiento para el año internacional. Y el otro, me lo anoté porque me parece que es importante tenerlo, es de un señor que se llama Neil Kaskari. ¿Y quién es este señor Neil Kaskari? Es el presidente de la Fed de Minneapolis. ¿Y qué dijo? Hoy, esto es de hoy, dijo que la Fed tiene más trabajo que hacer para reducir la inflación y está bastante lejos de poder pausar sus agresivas tasas de interés. Hasta que por lo menos tengan una evidencia de que la inflación subyacente se está enfriando. Esto no es ni más ni menos que lo que nosotros comentamos en las primeras dos placas. Por supuesto que tenemos algunos miembros de la FED que piensan así y hay otros que piensan de otra manera, pero esto es una muestra, un botón, y yo no, digamos, no dejaría de lado que tal vez esto haya influido en que hoy el Dow haya terminado, el Dow, los índices americanos han terminado del lado negativo. Ahora, esto se da vuelta con una media, con 2 o 3 indicadores que muestran desaceleración de la inflación, o que la economía se está frenando y que es una presión, y que yo creo que teniendo elecciones en poco tiempo, Biden, que le importa mucho el tema de la inflación, pero también le importa mucho el tema de, como a todos los políticos, del freno a la actividad económica. Ahí, si bien la Fed es independiente, las presiones sabemos que existen. Así que, nada, todos estamos esperando eso. Este escenario que estamos viendo hoy es más negativo del que pensábamos en junio, y tal vez lo que estamos viendo cuando uno mira las proyecciones de la Fed son, yo creo que está haciendo proyecciones más negativas de lo que en realidad va a suceder, y ahora cubriéndose, ya están llegando a lo que ellos tendría que ser en teoría un terreno neutral, pero a mí me hacen ruido tasa de fondos federales del 4% a fin de año. Estamos en octubre, 4%, ¿y cuánto dura? ¿Y cómo pega eso en las compañías? Bueno, parte de esto, muchachos, lo vamos a ver, el impacto de esto en las 3 próximas semanas de octubre, con mucha actividad probablemente entre la semana que viene y la próxima. Por eso yo sería muy cauto a la hora de tomar decisiones. Por ahí nos llevamos sorpresas, ojalá. Y probablemente, como siempre sucede, el camino que veamos va a ser algo que va a estar por la mitad. Veamos proyecciones negativas de las empresas y coexistiendo con eso quizás algunos indicadores de la macro que estén haciendo presumir de que la Reserva Federal va a discontinuar la suba de tasas o las va a reducir, a una cantidad bastante más baja, y esto por ahí puede de alguna manera neutralizar lo que veamos de negativo de las compañías. Pero bueno, no soy muy optimista con las tecnológicas en este momento. Pero por supuesto, en mercados todos operamos pensando en lo que va a venir, y eso va a depender de todos estos factores, con lo cual se dan cuenta ustedes que tenemos mucho para analizar. Pero es importante que tengamos la herramienta de saber, si pasa esto, hago esto. Miren, si quieren, como testimonio de cómo lo está viendo el mercado, el rendimiento de los bonos de 10 años. Está llegando al 4%, ha bajado un poco, hoy subió un poquitito, pero vino bajando lunes y martes, y hoy se volvió a acercar un poquito. Y además, otra cosa que preocupa es que los bonos de 10 años superaron el rendimiento de los de 10, y eso en el idioma de los mercados me está anunciando que vamos a tener una recesión por delante, aunque esto se puede volver a recomponer. Pero bueno, hoy por hoy son todos indicadores que se están dando. Okay. Quería hacer 2 comentarios. Uno, habitualmente se dice, vos nombraste el PEG, el Price Earning Growth, El PER, que sí. generalmente tiene una
digamos, es mucho mejor que el price earning en sí, ¿no? Que es mucho más predictivo. No sé si opinás lo mismo. Otra, les voy a pegar en el chat un sitio que se llama dataroma.com, donde Rubén habló de la cartera de Warren Buffett. Ahí pueden ver la cartera de los principales fondos de inversión e inversores del mundo, y también pueden ver cuáles son las acciones más compradas, más vendidas, bueno, un montón de cosas. Así que se los dejo para que lo puedan investigar. Y por último, te hacen dos preguntas, así ya vamos redondeando, que ya estamos en hora. Una es, si la guerra no cede, ¿podría complicar la recuperación de una inflación más baja para Estados Unidos? Y la segunda, si podés mencionar qué acción te gusta en el sector salud. Bueno, a ver, si la guerra queda circunscripta a lo que es Europa, el impacto sobre Estados Unidos, y con estas características, ni hablar si vamos a una guerra nuclear, Europa está teniendo problemas con los suministros de energía. Estados Unidos está acelerando al máximo la producción para poder exportar. Son claramente realidades distintas. Lo que ha complicado un poco el tema es que la OPEP ha reducido un poco la producción de petróleo, y esto inclusive llevó a que Estados Unidos inclusive estuviera en desacuerdo con esto, porque obviamente genera inflación. Así que si la cosa queda circunscripta a a como está ahora, con la continuidad de la guerra, yo creo que el trabajo de la Reserva Federal va a tener efecto. De hecho, en Europa, o sea, lo que no pueden bajar ellos es el problema del costo del gas, aunque ha bajado mucho, pero Europa va a convivir con niveles de inflación más altos. El problema es que están en una situación compleja, porque se encaminan en una estanflación, porque ellos tienen inflación, suben las tasas, pero están teniendo problemas de nivel de actividad económica. Entonces, subir las tasas en ese contexto es extremadamente complicado. Empresas de salud que me mencionabas, y Johnson Johnson, Pfizer, hay que buscar por el lado del laboratorio, dentro de las que nosotros podemos operar como CDR, ¿no? Porque después hay empresas americanas. Había una que me la habías nombrado vos, Martín. Biogen. ¿Cuál? Biogen. Sí, pero Biogen es más específica, era la que estaba trabajando con el tema de la medicación para el Alzheimer. Creo que United United Health. United Health, esa compañía, eso también tiene que ver con el sector salud. Pero bueno, yo creo que por ahí la más emblemática ahí es Johnson Johnson. De la página que dice Mariano, Dataroma, es importante ver, porque ahí vemos la información que dan los grandes inversores ante la SEC, es como la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos. Si bien hay muchos que por ahí son inversores que no son muy conocidos, o por ahí la cartera no mueve mucho el amperímetro. Sí, y fíjense por la magnitud y porque es el inversor más exitoso de los últimos 50 años, la de Berkshire Hathaway, que es la de Warren Buffett y su socio Munger. Porque lo que privilegia a Warren Buffett cuando selecciona una compañía es el management que la maneja, que es lo más relevante a la hora de seleccionar una compañía, el management. Y obviamente tiene mucho más instrumentos, mucho más herramientas y mucho más inside information, digámoslo también, de la que podemos tener nosotros. Y es importante ver dónde aloca su dinero. Y ahí todos los inversores del mundo miramos, algunos con más anticipación, porque se ve en la propia SEC, en cuáles ha mantenido posición, en cuáles ha incrementado y en cuáles ha reducido. Y bueno, básicamente los últimos movimientos que ha hecho tienen que ver con esta lógica que yo les he contado: aumentó sector energético, etcétera, y ha mantenido otras posiciones importantes. El último movimiento importante es justamente este de Occidental Petroleum, que les estaba comentando. Hago una aclaración más. El tema salud, estoy mirando, ya lo había visto la otra vez, pasaron a ser muy, muy buenos los ratios de Pfizer,
Y realmente me parece que en 40 y pico de dólares te consigues a Estados Unidos frente a máximos de 60 es una alternativa a tomar en cuenta. A mí me gusta mucho esa compañía, además pagan en general casi todas dividendos trimestrales. Para mí Pfizer tiene que valer arriba de los 60 dólares, pero el mercado no me está dando pelota. Hace rato que la Nos vengo, pasa a todos. la vengo viendo en esos valores, pero no me preocupa estar comprado en esa compañía. Y mientras tanto uno percibe los dividendos. Ahora, hay una empresa que no nombré, que bueno, tiene raíces argentinas. Creo que es una inversión de crecimiento. No es para todo el mundo, es para alguien que la compre y digo, la voy a esperar, que es Bioceres, que tiene CDR, el ticker es Biox, B larga IOX, es una compañía rosarina que se asoció con Americanas, que básicamente lo que hace es semillas para ser utilizadas en momentos de sequía. Miren, fueron aprobadas estas semillas a fin del año pasado por el gobierno de Brasil, este año por el de China, tiene proyectos presentados en varios países, pero cada vez que leo algo del cambio climático me hace ruido y pienso que esta compañía en algunos años puede ser el futuro. Hoy cuando leía el tema de Georgieva que hablaba de la merma en el crecimiento, en las proyecciones del fondo para el año que viene, fíjense los argumentos. Dice, rebajará la previsión de crecimiento mundial del 2,9 para el 2023 por riesgo de recesión e inestabilidad financiera. Esto tiene que ver con lo que vimos nosotros y con el tema de la guerra. Perturbaciones por la pandemia, la guerra y los desastres climáticos en todos los continentes. Cada vez que yo veo esto de los desastres climáticos me acuerdo de Bioceres. Y yo creo que es una de las compañías que tiene mucha volatilidad, es cierto, porque es una empresa muy chiquita, pero a principios de septiembre, a mediados de septiembre, hubo un broker de Estados Unidos que recomendó comprar esa compañía. La verdad es que todavía en resultados recién empezamos a ver resultados en azul, en negro, es decir, con utilidades, pero me parece que potencialmente ahí hay valor. Me parece que ahí hay valor. Bueno, agradezco a todos por su participación. Martín, Rubén, excelente la exposición como siempre, excelente el panorama que brindaron, su opinión sobre los distintos activos según el interés de los participantes. La verdad que los comentarios en el chat son muy buenos. Y para cerrar el ciclo, agradecer una vez más a la Comisión Nacional de Valores y a la Universidad de Belgrano por esta invitación y obviamente a Fernández Laya, representados por Rubén y Martín. Excelente esta charla. Como comentó Martín, Fernández Laya publica sus charlas en su sitio de YouTube y a sus clientes les llega generalmente un mail con el link para poder verlo. Así que nuevamente muchas gracias y nos estaremos viendo en las próximas actividades. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar.